¿Cómo se convierte a un grupo de exesclavos en una nación fuerte y unida? Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno en un plan maestro de hace miles de años para descubrir algunas lecciones fascinantes sobre cómo se construye una comunidad con estructura, propósito y liderazgo. Y es que esa es la pregunta del millón, ¿no? Piénsenlo, el desafío era enorme. Un pueblo entero que solo había conocido la esclavitud, de repente es libre, pero en medio de la nada, en un desierto. Porque la libertad sin un rumbo, sin un propósito, puede ser súper desorientadora. O sea, no bastaba con quitarles las cadenas. Hacía falta algo más. Una identidad, una estructura, tenían que convertirse en una nación de verdad. Para entender cómo se hizo esto, vamos a usar como base el análisis que se presenta en el podcast La Biblia en un año con el padre Mike Schmitz. Específicamente, nos vamos a centrar en lo que él explica en el día 53, que trata justamente sobre la organización de las 12 tribus. Este va a ser nuestro mapa de ruta. Primero, vamos a ver el plan para forjar un pueblo. Luego, algo súper interesante, el principio de alabar primero. También veremos una travesía sobre la fidelidad, cómo se lidia con las partes más, digamos, complicadas de la historia. Y al final, ¿qué es lo que de verdad estaba en el corazón de todo? Muy bien, vamos a entrarle de lleno. Es que, la libertad sin un poco de orden es puro caos, ¿verdad? Para esta gente, que lo único que conocía eran las órdenes de sus amos, el primer paso hacia la libertad real era un orden, pero uno totalmente nuevo, un orden que venía de Dios. Esta frase del padre Mike Schmitz lo resume todo a la perfección. El objetivo de todas esas leyes y de esa organización tan detallada, ojo, no era controlarlos, para nada. Se trataba de formarlos, de darles, por así decirlo, un esqueleto interno, la fortaleza necesaria para no desperdiciar su libertad, sino para de verdad vivirla a fondo. Y aquí es donde la cosa se pone súper visual. Esto no era un montón de gente acampando como cayera, para nada. En el libro de Números, se ve que había una organización milimétrica. Las 12 tribus se organizaban en una formación específica. ¿Y qué había justo en el centro de todo? El tabernáculo. El mensaje era potentísimo. Él y su presencia eran el corazón de la nación. Punto. Y vean este número, 603.550. Esa era la cantidad de hombres listos para la batalla, y eso sin contar a la tribu de los levitas. Imagínense la logística para mover a toda esa gente. Pero más allá de la cifra, que ya es impresionante, lo más importante es lo que esto significaba para cada persona. Les daba una identidad súper clara. Ya no era soy un esclavo anónimo, ahora era soy israelita, sí, pero soy de esta tribu y de esta familia. Ese sentido de pertenencia, es la base para construir lo que sea. Bueno, sigamos con otra idea genial que saca el padre Mike de todo esto. Porque dentro de toda esta organización tan precisa, había una tribu que tenía un papel único, especial, la tribu de Judá. Y su lugar en el campamento, créanme, no era ninguna casualidad. Es que el nombre ya nos dice todo. Judá, en hebreo, viene de la palabra para alabanza o acción de gracias. Así que hay que acordarse de esto. Judá es igual a alabanza. Y esto es la clave para entender por qué estaban donde estaban. Y aquí viene el detalle que lo cambia todo. Primero, estaban acampados al este, o sea, de cara al sol naciente. Súper simbólico, ¿no? El inicio de un nuevo día. Pero lo más fuerte es lo segundo. Cuando tocaba moverse, cuando todo el campamento avanzaba, Judá, o sea, la alabanza, iba primero. Ellos abrían el camino. Y de aquí, el padre Mike Schmitz, en su análisis para La Biblia en un año, saca una frase que es brutal. Que Judá suba primero. La lección es súper profunda, pero también súper práctica. Significa que cada viaje, cada proyecto, cada batalla, cada día debe empezar con alabanza. Poner la alabanza por delante le da dirección a todo lo demás. Es un principio de vida que estaba literalmente construido en la formación de la nación. Ok, pero este viaje por el desierto no era solo sobre cómo organizarse, era sobre todo una escuela de confianza. El libro de Deuteronomio nos cuenta cómo Dios les fue enseñando sobre su propia fidelidad, y es curioso, lo hizo hasta en la forma en que debían tratar a otros pueblos.
Miren esta tabla, porque aquí hay algo fascinante. A los israelitas se les dice, oigan, con los edomitas, que son familia de Esaú, ni se metan, y con los amonitas, familia de Lot, tampoco los molesten. ¿La razón? Muy simple. Dios ya les había dado una tierra a ellos, pero cuando llegan donde el rey Seón, la orden cambia por completo. Y en esa diferencia está el meollo del asunto. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? Es que el mismo Dios que estaba respetando la tierra de los edomitas y los amonitas era el que ahora les decía a ellos, esta otra tierra es para ustedes. El mensaje era, si Dios cumple sus promesas con otros, imagínense cómo va a cumplir la promesa que les hizo a ustedes. Era una lección de confianza total, basada en quién es Dios, en su carácter. Claro que no todo en esta historia es pacífico. Y esto nos lleva a una de las partes más complicadas de leer en la Biblia, algo que el padre Mike Schmitz no evita en su podcast. Hablamos de la guerra, de la violencia que parece sancionada por Dios. Y la pregunta salta sola, ¿no? ¿Cómo es que en una historia sobre un Dios fiel, de repente, aparecen órdenes de ir a la guerra? ¿Cómo hacemos para juntar la idea de un Dios de amor con estas escenas de conquista? Es una tensión que está ahí, en el texto, y no podemos simplemente hacer como que no la vemos. Y aquí el consejo del padre Mike es clave. Él dice, tenemos que estar cómodos con sentirnos incómodos. O sea, en vez de buscar una respuesta súper simple que nos deje tranquilos, el primer paso es aceptar que esto es incómodo, que nos hace ruido, porque solo así nos vamos a atrever a mirar el texto más de cerca en lugar de simplemente cerrarlo. Y aquí el contexto lo es todo. Como bien se apunta en el análisis, que además cita otros textos como el libro de la sabiduría, a Dios no le gusta la muerte ni disfruta la destrucción de los vivos. Estas historias tan duras hay que entenderlas en su momento. Un mundo violento, un mundo roto, forman parte de una historia mucho más grande y compleja. Bueno, vamos cerrando y atando todos los cabos. ¿Qué nos llevamos de todo esto? ¿Qué podemos aprender de este plan maestro de hace miles de años? Van a ver que las lecciones son súper actuales. El resumen sería algo así. El orden te da la estructura para ser libre de verdad. La identidad te da un piso firme, te dice quién eres y de dónde vienes. La alabanza es el mejor primer paso para cualquier cosa que emprendas. Y la fidelidad de Dios te da la confianza para no rendirte. Este era, por así decirlo, el manual de instrucciones para construir la nación de Israel. Y terminamos con una pregunta, que es la que de verdad importa. Así como el tabernáculo que era, la presencia de Dios estaba en el puro centro físico del campamento de Israel, la pregunta que queda flotando después de tantos siglos es, ¿qué es lo que ocupa el centro de nuestra propia vida? ¿Qué o quién está en nuestro corazón?